esta computadora. Bueno, entonces, retomando el tema, las fuerzas eléctricas que dependen de las dos cargas y de la distancia al cuadrado entre ambas, y de esta constante que ya dijimos que la utilizamos de esta manera en 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la facilidad de encontrar el valor de epsilon 0. Vamos a empezar a encontrar entonces cómo trabajan el sistema de fuerzas. Primero, yo voy a trabajar sobre dos cargas. Vamos a tomar únicamente la carga Q y la Q negativa, o sea, la positiva y la negativa. Vamos a tirar una línea de relación. ¿Por qué? Porque evidentemente, entonces, si yo quisiese a ver, ¿cómo calcular este ejercicio? Bueno, yo necesito saber la fuerza que va a tener tanto la carga 1 la carga 1 como la carga, vamos a suponer que este es 1, y la de abajo va a ser la 2, sobre la carga Q mayúscula. Bueno, el problema me pide como primer cuestión calcular el diagrama de fuerzas libres, de cuerpo libre, perdón, de la figura. Es decir, cómo interactúan cada una de las cargas Q1 y Q2 sobre esta carga Q. Bueno, ¿qué me pueden decir entonces de la carga Q1 con respecto a Q? ¿Cómo va a interactuar? ¿Habría fuerza que Q1 provoca en Q? Sí, vamos a tener una fuerza. ¿Cómo estaría ubicada? Estaría ubicada en dirección a Q1. Bien, o sea, en la línea verde que yo manejé. Exactamente. Bueno, ¿con qué sentido dibujo en menos Q la fuerza hacia Q1? O sea, yo podría poner hacia allá o podría ponerla hacia acá, Claro, no, hacia Q1. hacia Q1, o sea, así. ¿Por qué razón? Porque las cargas de sentido contrario se atraen. Una carga de Exacto. sentido positivo atrae a la de sentido, a la de carga negativa. De hecho, había una canción que decía los opuestos se atraen, ¿no? Bueno, justamente es eso, es decir, si yo tengo una carga más y una carga menos, lo que va a suceder que ambas cargas van a tender a atraerse, o sea, las fuerzas van a ser de atracción, ¿sí? Ambas fuerzas, ¿cómo van a ser? Tanto la fuerza que provoca, si esta es la carga 1 y esta es la 2, ¿sí? La fuerza que le provoca la carga 1 a la 2 y la fuerza que le provoca la carga 2 a la 1. ¿Cómo deberían ser esas fuerzas? Son iguales y opuestas entre sí. Claro, exactamente. Principio de acción y reacción de Newton, tercera ley, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo que en la gravedad, si yo atraigo a un cuerpo, ese cuerpo me va a atraer de la misma manera en que yo atraigo, o sea, las fuerzas van a ser iguales. Entonces, en este caso, si bien yo puedo dibujar esta fuerza, que vamos a llamarla, la vamos a poner ahí, F, F1, como para decir la fuerza que genera Q1 sobre Q, ¿sí? F1, F1. De la misma manera podría poner una fuerza igual y opuesta de este lado, que es lo que atraería Q a Q1. ¿Me explico? Bien. Y a ver, y si ahora analizo ese Riveri,
Si ahora ¿Qué cosa? analizo la carga 2, ¿qué tendría? También tendría una carga, una fuerza que la trae. O sea, la fuerza negativa le daría una fuerza a la positiva, a la energía positiva. Bien, o sea, yo tendría también acá una fuerza orientada hacia acá. Hacia la parte positiva, sí. Claro, exactamente. Vamos a dibujar, también gruesita. De manera tal, deberían ser iguales las dos fuerzas, supongo, ¿no? ¿Por qué digo Sí, que deberían ser iguales. Están a la misma distancia. claro? Están a la misma distancia y tienen el mismo valor, ambas. Tienen el mismo valor. Perdón. Esta sería F2. Bueno, como diagrama del cuerpo libre, para el caso de analizándolo sobre la carga, las dos fuerzas que recibe la carga o que tendría esta carga negativa son F1 y F2, ¿sí? Si yo agregase una cuarta carga, por ejemplo, acá, del tipo negativa, Lucas Boeto, ¿qué estaría pasando si yo agregase una carga negativa ahí? Haría otra fuerza, pero hacia el lado contrario, ¿Hacia dónde iría? hacia la izquierda. Bien, o sea, digamos, iría hacia allá. O sea, yo tendría, como son dos negativas, se repelen, o sea, tendría una fuerza hacia acá, ¿no es cierto? Exacto. Bien, bueno. Entonces, las fuerzas se manejan de esa manera. Es decir, las opuestas se atraen y las iguales se repelen. Y obviamente, este mismo efecto, si yo lo analizase acá, esta fuerza estaría y evidentemente aparecería, a ver, si yo ahora analizo en la carga 2, la carga 2 entonces tendría una fuerza por acción y reacción igual a la F1, ¿sí? Esto es igual a F1. Y tendría otra fuerza, Agustín Pellegrini, ¿qué me decís? Si yo analizo ahora, me concentro en la carga 1. Sí, ¿Cómo sería la otra fuerza? iría hacia Q. El Q1 iría hacia Q, ¿Hacia qué Q? hacia negativo. Iría, voy a decir una fuerza así. Ah, con respecto al Q positivo de abajo. Claro, hacia el Q positivo. O sea, Ah, esta, la F1 no, ya te la no. puse. Iría hacia arriba, disculpa. Ah, Me quedé bien. con lo otro. O sea, iría así. ¿Sí? Claro, sí. No, yo me había quedado con el negativo, disculpa. Bien. Perfecto. Es decir, si yo analizase el sistema de la carga 1, tiene dos fuerzas, que son estas dos. Obviamente esta tendría otras dos. Y en el caso de la carga negativa Q mayúscula, las dos fuerzas que tienen son esas, que son en donde yo me voy a concentrar. Vamos a borrar todo esto para no confundir. Y vamos a borrar eso. Bueno, entonces, evidentemente lo que tenemos que hacer ahora, la resultante de este sistema, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser obviamente la suma vectorial de ambas. La suma vectorial de esta por regla del paralelo, ¿sí? Si yo le hiciese bien, debería darme algo así. O sea que la resultante de esto terminaría estando acá. ¿Sí? Regla del paralelo, pongo una a continuación de la otra.
Esta sería mi resultante. Bueno, ¿cómo calculo algebraicamente esto? Justamente en la fórmula. Entonces, a ver. S. Riveri, o Riveri, no, Riveri, por lo menos así. ¿Cómo calculo F1? F1 sería la constante que hay, que es esta de 1 sobre 4 pi. Bien. Epsilon 0. ¿Por qué? Es una constante, una regla que ahora no me acuerdo qué era. ¿Qué cosa? La constante. Ah, perdón, te entendí otra cosa. Ah, sí, esa después ya te doy el valor, no te preocupes. Sí. Dale. Y quedaría la carga negativa, ¿sería? Bien, podemos poner Q por Q. ¿Sí? Sí, Dividido la distancia que habría de acá a acá, que debería ser, vamos a poner el mismo nombre, R, para no, vamos a poner R mayúscula. Dejemos R así. Esa es la distancia, ¿no es cierto? O sea, dividido R cuadrado. claro. Bien, bueno, acá podríamos, y F2 es exactamente lo mismo. F2 igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por Q sobre R cuadrado. Bueno, acá tendría dos formas de resolverlo, es decir, como yo ya tengo los módulos, o sea, haciendo esto, evidentemente, fíjense que estoy tomando el valor absoluto y obviamente voy a obtener el mismo valor de fuerza 2, o sea, los valores absolutos. Después, vectorialmente, es válido, yo podría trabajar y saber cuánto me da, o sea, sabiendo los valores numéricos, podría calcular. En este caso, el problema que tengo es que yo necesito, verán por la respuesta, trabajar vectorialmente con la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hago vectorialmente en este caso? Bueno, lo multiplico, que también lo explico, por un vector R sombrerito. ¿Qué era R sombrerito? Bueno, era un versor unitario. En algún lado lo puse prolijito para que quede donde lo metí R sombrerito. Acá. R sombrerito es el vector unitario que depende de qué? De, obviamente, la distancia, ¿sí? O sea, de las coordenadas en X y en Y dividido la distancia R, que esto ya entiendo yo, ustedes lo deben manejar desde física 1 o desde álgebra, no sé de dónde. ¿Lo tienen claro ese R sombrerito? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Bien, bueno, si es así, entonces, ya esta fórmula yo tendría que borrarle los modulitos, ¿sí? Porque ya no sería, ya tendríamos esto. Y este R, acá no podría ir, lo pongo acá. Y acá abajo tendría mi otro R sombrerito. Es decir, que estoy diciendo que al valor de la fuerza, al valor que yo obtengo, lo voy a multiplicar por este versor, que obviamente
tenía la condición que era de un valor unitario, o sea que al multiplicar por 1 no afectaba, y que tenía la característica que era siempre saliente desde donde yo tenía la carga, ¿sí? Siempre era saliente. Y de esa forma yo podía operar. Entonces, cuando yo opero esta situación, vamos a ir ahora a F1. 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q, R cuadrado por Pitágoras, ¿a qué es igual S? Yo tengo R, tengo A y tengo esta distancia que es X. ¿Me puede repetir? Sí, R cuadrado. Fíjate, te lo hago más simple. Yo tengo A, tengo R y tengo X. Por Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, ¿a qué es igual R cuadrado en un triángulo rectángulo como el que estamos viendo acá? ¿Quién lo ayuda? Es igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Claro, o sea, R, Es decir, de x claro, al es cuadrado igual a raíz de y x al cuadrado. cuadrado más a cuadrado. O sea que R cuadrado es x cuadrado más a cuadrado. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en un cálculo de este tipo, como a mí me está preguntando las componentes de la fuerza, evidentemente esta fuerza va a depender de X. ¿Por qué? Porque R va a depender de X, porque cuanto más me aleje yo, X también va a variar y mi fuerza va a variar, porque mi fuerza depende de la distancia. O sea, concretamente, no es lo mismo dos cargas cerquitas que dos cargas mucho más alejadas, la fuerza va a ser mucho menor. Entonces yo acá tengo, por Pitágoras, el valor de R. Y obviamente, si lo quiero trabajar algebraicamente, necesitaría pasar en coordenadas rectangulares este R sombrerito, este versor. ¿Y eso cómo lo haga? Bueno, ¿cómo lo hago? X por Y más Y, que en este caso Y vale A por J, sobre R. Y R sí, ya sabemos que es X cuadrado más A al cuadrado. Entonces, esto que vemos acá, me quedó feo el A, lo vamos a escribir de nuevo. Esto que vemos acá es el valor de la fuerza 1. Y la fuerza 2, esto se me está complicando. ¿A quién tenemos acá? Irina. Acá hemos sacado la fuerza 1, que obviamente algebraicamente podemos trabajarla como querramos. La fuerza 2, ¿cómo sería? ¿Qué es esta? El chat. Claro, exactamente. La fuerza 2 es igual, o sea que la vamos a escribir.
podríamos copiarla, pero epsilon 0, Q por Q sobre X cuadrado más A cuadrado X sub I más A sub J. Ahí tengo otro chat que me dice, para descomponer los vectores F en X y en Y. Exactamente, o sea, nosotros lo que tenemos que lograr es descomponer en X y en Y. ¿Por qué razón descomponemos en X y en Y? A ver, si yo ahora descompongo en X y en Y, según lo que vemos, vamos a ir con Josefina. ¿Cuánto me da la resultante en Y? Fíjate el dibujo. Josefina, ¿qué opinas? O sea, tenemos fuerzas en X. De hecho, la... Abril. Sí, exacto. Da cero. O sea, si vos te fijas, y lo hacemos en el diagrama del cuerpo libre, cuando yo descompongo F1, la tengo que descomponer. Vamos a usar este color. Esta sería F1i y obviamente F1x. ¿Sí? O sea, que es acá. Entonces F1i va a ser igual a F2i, pero de sentidos opuestos. Por consiguiente, de hecho la resultante está sobre el eje 0, la R sub i va a ser igual a 0. Entonces nosotros al descomponer esto, lo que nos va a interesar es la componente X de este sistema. La componente X de este sistema va a ser igual ay, no me diga que me hizo. Lo voy a tener que escribir. Entonces, F1x va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, Q por Q, sobre X cuadrado más A cuadrado por X sobre raíz de X cuadrado más A cuadrado. Y versor I. Y obviamente la F2 va a ser exactamente igual a esto. Oh, no hay forma hoy que me dé. A ver si lo pongo acá. Por consiguiente, la resultante, que es igual a F1 más F2, va a ser igual a 2 veces hoy me está respondiendo mal y tengo una pequeña demora entre lo que escribo y lo que sale en la pantalla. Va a ser 2 veces Q por Q sobre X cuadrado más A cuadrado por X
sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Esto en y. Esto cuando lo proceso, cuando lo trabajo algebraicamente, me da, si yo veo el resultado, lo que les da a usted. O sea, cuando multiplico la raíz de esto por esto, me queda la raíz a la 3 medio de acá. Y ahí obtengo entonces el mismo resultado que lo que hicimos. Lo vamos a poner así, ya queda. Es igual a... perdón, tengo un negativo que me dio... ¿Cómo saqué el negativo ahí? Porque la carga Q es negativo. Al poner la carga Q negativo, esto me va a quedar negativo. Así. Entonces tengo menos 2, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q por Q sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado elevado a la 3 medio, perdón, no es raíz, lo hacemos así, es lo mismo, pero para que me dé Q por Q sobre x cuadrado más a la 3 medio. El signo negativo viene porque cuando yo pongo los valores, como acá tengo que poner el verdadero valor, Q es negativa. Entonces voy a tener un menos que me está dando acá, negativo. Bueno, ¿alguien se anima a decirme cómo sería la gráfica de esta componente de la fuerza en función de la distancia X? Es decir, yo acá tenía las dos cargas, ¿sí? Vamos a ir acá directamente. Yo tengo acá, vamos a graficar en este eje y lo vamos a hacer coincidir con este. La gráfica de la fuerza. A ver, con este concepto que vemos acá. Si, como vimos, mi carga Q, esta, yo la tuviese... Vamos a poner de nuevo. Bueno, se complica. Ahí está. Bueno, la consulta que yo quiero que resolvamos ahora, y a ver si me ayudas un poquito, Julián. A mí me gustaría que grafiquemos la fuerza en distintos puntos. Vamos a empezar por graficar la fuerza, evidentemente, en el punto acá, 0, la fuerza ahí, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Y la fuerza X? También 0. 0. O sea que en este punto yo tendría, si yo graficase fuerza en función de X, yo acá tengo 0. ¿Se entiende? Si yo me alejo de acá, ¿ya qué valor tendría?
Y empieza a tomar valores con Empieza a respecto tomar valores y si me alejo al para X. este lado, también empieza a tomar valores. Ahora, lo que sí es, si la carga, vemos que si está de este lado, los valores ¿cómo son? Hacia allá, ¿no es cierto? A medida que se aleje, se va a ver una distancia ideal donde va a ser máximo y después a medida que se aleje, va a comenzar a reducirse la fuerza, pero siempre mirando la fuerza hacia allá. Y si la carga estuviese de este lado, la fuerza, ¿hacia dónde estaría yendo? ¿Hacia allá Hacia o la hacia derecha. allá? Hacia la derecha. Claro, o sea, de este lado la fuerza va para el otro lado. Si nosotros graficamos esto, que es a la 3 medio, como dijimos ahí, yo me tomé el trabajo de graficarla. Esperen que lo busque y les comparto de nuevo. Ah, capaz que se les veía mal, ¿no? Yo tomé una función 2 por x sobre un número cualquiera, una constante que sería a más x al cuadrado elevado a la 3 medio y me da esto. Fíjense que la función pasa por 0, se hace máxima en un punto donde la distancia es la mínima y a partir de ahí comienza a reducirse cada vez más. Bueno, esta es la curva que nosotros tendríamos en el caso de un ejemplo de este tipo, o sea, dos cargas opuestas, iguales, perdón, que hacen fuerza de manera simétrica sobre una carga de este tipo. Para discutir un poco más este tema de fuerza, me gustaría que trabajemos gráficamente sobre este modelo. Y a ver, Lucas, vamos a plantear sobre la misma carga Q, sobre esta carga, ¿cómo nos quedarían las fuerzas ahora? Entonces, la fuerza Q positiva, o sea, la de arriba, ¿qué fuerza generaría sobre Q? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. No te puse el... Ahí está. Ahí tenemos el dibujo. Vamos de nuevo entonces. Lucas dije, ¿no? Es decir, vemos esta fuerza Q. Lo mismo que antes. Analicemos sobre esta fuerza, cómo le afecta Q más a Q negativo. ¿Qué fuerza tengo acá en la Q mayúscula? ¿Me podés decir? ¿Yo o el otro Lucas? Porque hay dos. Ah, voy por orden de... Así que estamos hablando de... Pará, y se me corrió de nuevo ahora. Te perdí, Lucas. No, Lucas dije, no Luca, ¿no? ¿Tengo dos Lucas? No, yo soy con ese. Ah, por eso, porque el otro es Luca. Sí. Bien, entonces Lucas, la fuerza de la carga positiva más Q sobre Q negativa. En Q negativa, ¿cómo grafico yo la fuerza acá? La graficás hacia Q positiva. Claro, o sea, igual que la que vimos antes, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y ahora ayúdame entonces. ¿Cómo grafico la fuerza Q negativa con respecto a Q? O sea, haciendo la dirección, pero hacia el lado contrario. ¿Para allá? O sea, en esta Exacto. dirección en realidad me torcí mucho. Va. Hoy vengo mal de pulso. Es decir, en esta dirección, entonces yo tendría una fuerza así. Exacto. ¿Podría decir que son iguales las dos, tanto esta como esta? De módulo. Sí, Sí. claro, pues están a la misma distancia R, si lo vemos. Exacto. Entonces, evidentemente, en este caso ya mi suma sería totalmente distinta porque ya tendría una resultante que iría por ahí. Ujú. Pero bueno, así se comportan las cargas, que es lo que yo quería destacar. ¿Preguntas sobre este ejercicio?
Bueno. Acá vamos a ir a un análisis de gráfico interesante para discutir también. Habla de dos cargas, ¿sí? En realidad, esta sería una carga que está puesta acá, que para ser consecuente con el dibujo, esta carga es negativa, menos Q, y habría otra carga puesta acá, que es positiva. Bueno, ahora empezamos con campo eléctrico. Recuerden que siempre que yo tenía una carga, esa carga genera un campo eléctrico. Con dos condiciones. El campo eléctrico cuando yo genero una carga, da cero. No, eso, ¿qué pasó? No, me salió chat, pero no hay chat. Cuando yo genero en función de la carga, y yo me estoy refiriendo a estos dos dibujos que tengo acá abajo, que se los voy a poner ahí, una carga eléctrica me va a generar un campo eléctrico. Eso es parte de lo que vimos dentro de Coulomb, o ya si queremos hablar de las leyes justamente de carga eléctrica y campo eléctrico. Esos campos eléctricos pueden tener dos direcciones. Cuando es negativo los campos eléctricos, ese campo que genera va hacia la carga, y cuando es positivo yo podría poner ese campo eléctrico que se aleja a la carga. En realidad voy a tener su módulo, se va a comportar de manera radial, digamos. O sea, a medida que yo me aleje en la distancia, cada vez voy a tener un campo eléctrico más pequeño. De la misma manera que pasa con la gravedad. Es decir, a medida que yo, para hablar de fenómenos gravitacionales apreciables, a medida que yo me alejo del Sol, cada vez el Sol me va a atraer menos. O sea, el campo gravitacional se comporta de una manera muy similar al campo eléctrico. Entonces lo que la teoría me definía es que como cada carga yo la puedo suponer que genera un campo eléctrico, ¿sí? No necesito otra carga para decir hay un campo. Simplemente que ese campo va a estar y lo voy a experimentar cuando yo coloque una carga testeo a una distancia determinada del campo eléctrico que se genera. Haciendo la salvedad que teóricamente la carga que yo coloque no va a modificar el campo eléctrico de manera sustancial que ya está generado. Pero sí puede va a generar su propio campo eléctrico sobre las otras. ¿Sí? Lo mismo que pasa en los campos gravitacionales. Es decir, yo si agrego un planeta Tierra, ese planeta Tierra está ejerciendo un campo gravitacional sobre el Sol que le produce una atracción de la misma manera que el Sol está produciendo un campo gravitacional que atrae a la Tierra. Si a la Tierra la pongo más lejos, la va a atraer menos, si la pongo más cerca, la va a atraer más. Bueno, esto se comporta lo mismo. Lo importante es saber que en las cargas negativas el campo es entrante y en las cargas positivas el campo es saliente. Bueno, entonces, lo que yo necesito saber en este caso, en este ejemplo número 11, es justamente cómo se comportaría este campo eléctrico o cómo lo calcularía yo a este campo eléctrico para este caso. Bueno, la fórmula del campo eléctrico recién se las mostré. Vamos a... Recuerden que era fuerza sobre carga, es decir que el campo eléctrico que genera la carga,
que yo estoy definiendo que genera un campo eléctrico, lo voy a calcular de esta manera. La relación es muy simple porque yo al agregarle la otra carga estoy teniendo el mismo cálculo de fuerzas que antes. Y yo en este caso, ¿qué tengo? Entonces tengo una línea en donde tengo una carga negativa, menos Q, y una carga positiva, más Q. A una distancia, ¿cuánto? Esto es A y esto es A, o sea, A2A. Si yo quisiese calcular el campo eléctrico en el centro acá, en este punto, ¿cuánto sería? Fíjense que las gráficas me plantean tres formas, o un valor o cero. Un valor negativo o sea. Bueno, ¿cómo calculo el campo eléctrico entonces para el valor, o sea, en la distancia cero, o sea, la distancia acá, a A? Esto es el cero. O sea, E en cero. Lo que necesito es trabajar de la misma manera que yo trabajé antes con la fuerza, o sea, cuánto provoca esto a esa distancia. Entonces, si vamos a suponer que este es 1, vamos a ponerle Q1 y este le vamos a poner Q2. Entonces vamos a analizar el campo 1. ¿Cómo sería para la carga 1 el campo 1? Vectorialmente en este punto. Vamos a ir con malla. Es decir, yo acá voy a dibujar un vector que va a corresponder al campo 1. Ese vector, qué sé yo, podría ser así, podría ser así, podría ser así, así, no sé, se me ocurre. ¿Cómo se te ocurre que podría ser ese vector del campo eléctrico en Q1, o sea, la distancia A de Q1? Maya. Sería desde el punto Sí, hacia Q1, exacto. ¿Por qué hacia Q1? porque son atrayentes para las Claro, cargas negativas. porque tiene que ir hacia la carga. Y si ahora te pregunto, el campo eléctrico en el mismo punto, acá en cero, de Q2, ¿cómo es? Sí, ahora tendría que ser para la derecha. ¿Así? Este es positivo, así. ¿Para allá? Sí. A ver, presta atención. El campo No, eléctrico, va para el otro lado. claro, en una carga positiva el campo eléctrico es saliente. Entonces, si yo dibujo el campo eléctrico ahí, también va a ser para allá. O sea que yo voy a tener un E sub 2 y un E sub 1. El campo eléctrico resultante, E sub R, va a ser igual a, obviamente, E sub 1 más E sub 2. ¿Y qué te parece? Va a tener un valor. Si esto es menos... este es el eje X. En realidad, menos X y más X. ¿Sí? El campo eléctrico en el punto 0, ¿va a ser 0? Sumando vectores 1 y E2. No. No puede ser 0. O sea, si yo tengo una carga negativa y una positiva, el campo eléctrico entre ambas cargas siempre me va a dar, digamos, hacia la negativa, en realidad, y nunca puede ser 0 entre ambas,
¿Por qué? Porque si es acá va a ser mayor, pero siempre va a ser esta carga, a partir de que me aleje la carga, va a tener siempre vector para allá. Y esta carga, si yo voy para este lado, siempre voy a tener un vector entrante a la carga. O sea que en esta zona, en toda esta zona, siempre voy a tener un vector campo eléctrico que va a tener el sentido para allá, negativa. Es decir, que desde ya, esta curva entonces no va porque es negativa. O sea que podría ser alguna de las otras tres. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a analizar qué pasa en esta curva cuando yo quiero saber el campo eléctrico acá. Vamos a estirar mi eje X y voy a detectar en este punto mi campo eléctrico y ahora le voy a preguntar a Wada. Wada, vamos a ir. La carga 1, cuando yo grafique E1 acá, ¿cómo va a ser? Se va a repeler, se va a alejar. El campo eléctrico, ¿cómo lo dibujo? Hacia la derecha, Hacia allá, de la carga 1. claro. Fíjate. Fíjate cuando tengo una carga negativa. Ahí. Una carga negativa como esta. ¿Hacia dónde van todos los campos eléctricos? Se atraen Hacia el la centro. carga negativa. Entonces, Claro, yo hacia te la hago un carga punto negativa. acá. ¿Hacia dónde pongo el campo eléctrico? ¿Con respecto a qué, El profe? campo 1, de la carga 1. Sí, ¿Hacia dónde va? hacia el punto. ¿Qué punto? Hacia el punto azul, hacia el punto que puso usted último. No, pero yo estoy ¿No lo saliendo de acá. atraen? O sea, yo quiero No veo graficar. dónde sale. Yo quiero graficar acá. O sea, ahora la pregunta sería, ya vimos que en el punto 0, o sea, acá en el centro de la carga, en el centro acá, que sería ese punto, ya vimos que el campo eléctrico total da negativo, da un valor menos R, vamos a ponerle. Es igual a menos los valores absolutos de menos E1 más, no, perdón, lo estoy escribiendo mal, menos E1 más E2. En el punto E sub R0. Ahora mi pregunta sería, vamos a poner un punto acá, al que lo vamos a llamar punto RA, ¿sí? En el punto RA, o sea, yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en el punto RA, ¿sí? Acá, en este punto, de las dos cargas. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice, vamos a seguir con este X, la teoría me dice que en cualquier punto, yo lo que tengo que ver es los efectos de cada una de las cargas en ese punto, el campo eléctrico de cada carga. Entonces, yo voy a analizar en el punto A el efecto de la carga Q1. Entonces, Q1 me va a generar un campo eléctrico en el punto A. Acá. Sí. Bueno, entonces, evidentemente ahí va a haber un vector, ¿sí? Que yo no sé para qué lado va a ir este vector, si para allá, si para allá, si para allá, si para allá, para allá o para allá, donde sea. Pero yo acá voy a tener un vector que me lo genera la carga 1. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde iría ese vector? Hacia la izquierda, porque con respecto a Q1, Claro. hacia la izquierda porque se repelen, son No tiene nada que ver. Vos pensás que no hay otra carga. Acá yo, en realidad yo pondría una carga, ni siquiera pongo, antes de poner, acá hay un campo. Y ese campo sí es cierto que va para allá, ¿sí? Que sería el E sub 1 este,
¿Pero por qué? Porque esta carga hace que todos los campos vayan para este lado. A ver, esta carga negativa, si yo te digo acá, ahí, en este punto, ¿cómo es el vector de campo eléctrico que me genera la carga 1 en este punto? ¿Y vos qué me contestás? Que se atrae. ¿O no? No, que es Porque el campo entrante. eléctrico. Porque yo acá que no es estoy entrante. hablándote de una carga. Yo te digo, en este punto espacial acá, yo quiero saber cómo es el campo. Entonces, ¿qué me debería decir? Bueno, a ver, el campo es radial a la carga, como vemos acá. O sea que el campo es así. Va a ser un vector que como la carga es negativa, va a ir hacia allá. Sí. Entonces yo voy a tener un vector así, de campo eléctrico por la carga 1. ¿Me explico? Sí. Si yo ahora te pongo un punto acá, este punto va a generar en esta dirección radial un vector E por la carga 1 en esta dirección. ¿Por qué va para allá y acá va para allá? Porque todas las cargas negativas generan campo entrante. Si yo lo pongo acá arriba, tengo lo mismo, teóricamente radial, un campo hacia allá, entrante. ¿Ves? Todos Sí. son entrantes. Si yo me pongo en este punto, el campo tiene que ir hacia allá porque tiene que entrar a la carga 1, porque yo estoy analizando el campo de la carga 1. Ahora no vemos fuerza, vemos solo campo, es decir, la misma carga genera un campo en este punto. Bien. Y a ver, ahora vamos en el punto A, vamos a analizar qué sucede con la carga 2, que la carga 2 ya sabemos es positiva, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este mismo punto, ¿cómo dibujo el campo eléctrico de la carga 2? Hacia afuera, saliente. Claro, porque la carga 2, si vos te fijas, Genera un campo eléctrico saliente. genera siempre campos eléctricos que salen de la carga 2. Ujú. Entonces, acá, obviamente es radial, o sea que yo estaría dibujando un campo eléctrico hacia allá. E2. Por consiguiente, la suma de estos ya es E1 más E2. En RA es E1 más E2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y fíjate vos, como el campo eléctrico depende de la distancia al cuadrado, entonces yo te pregunto, ¿cuál va a ser mayor acá, en este punto? ¿El campo 2 o el campo 1? El campo 2, ¿Por qué? porque está al cuadrado. Está más cerquita, ¿no es Entonces, cierto? claro, está más Claro, cerquita. entonces, evidentemente, este campo, en este punto, va a ser positivo, o sea, va a ser, por decirlo de alguna manera, E1 más, sería E1 menos E2, perdón. O sea, o E2 menos E1, E1 menos E2. Bueno, hice cualquiera. Es 1 menos E2, ¿sí? En valor absoluto. Y obviamente va a tener un valor que va a ser positivo en este caso, porque E2 va a ser siempre, perdón, Valor bueno, absoluto. sí, en realidad en valor, está bien, como es valor absoluto, pero bueno, va a ser positivo. Podría poner E2 menos E1 para facilitar. ¿Me explico lo que quiero decir? E2 menos E1. Porque E1 va para el otro lado. O sea, E2 es mayor que E1. Eso lo sabemos. Y si yo ahora hiciese análisis de este lado,
Vamos a ir con... Maya, ya te pregunté. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces vamos con Luca, que empezó hablando y Profe. ya dimos la vuelta. Disculpa, Sí, ¿por qué ahí E2 iría como positivo y E1 como negativo? porque fíjate, E2 es positivo y el campo E1 es negativo. Ah, bien, sí, 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 no, lo tomé al revés. Está bien. Claro. Y si yo me paro de este lado ahora, vamos a ir a un punto acá. Por ejemplo, ya que está marcado, vamos a ir al punto este. El punto B. Entonces, Luca, el punto B, el campo 1, ¿cómo es en este lugar? ¿Hacia dónde va? Profe, a mí, ¿cierto? Luca Berizonzi. Sí. ¿Qué preguntaste? En el punto B, el campo E1, o sea, el campo de la carga 1, ¿hacia dónde va? Es radial, así que obviamente va sobre esta línea. Hacia la izquierda. ¿Hacia allá? ¿Por qué razón? Sí. Fíjate, ¿cómo son los campos en las cargas negativas? Si yo te digo que la carga 1 es la negativa, ¿qué tiene que ser la carga negativa? En la carga negativa el campo es entrante. Claro, entonces si el campo es entrante, ¿hacia dónde va? Y hacia la derecha. Exactamente. O sea, acá, desde esta carga, el campo va hacia allá. ¿Sí? ¿Y el campo 2 cómo va? Hacia el otro lado. Claro, hacia acá. Claro. ¿Está? Es saliente. Profe, Sí. disculpe, ¿no? Cuando usted dice, mire acá, no se ve nada. O sea, no se ve como una flecha o algo. ¿A dónde no ves una flecha? No, cuando usted dice que mire en algún lugar a Sí. alguien, ¿Vos no estás no, viendo no se ve como que la está flecha mía marcando del algún lugar. lápiz? Claro, Claro, no no se se ve. ve. Por Ah, me No eso, se está ve dónde apunta. engañando. por eso Perdón. hasta que no empiece a escribir algo, yo tampoco sé a dónde Yo, está indicando. yo, Ah, profe, tampoco lo veía. Usted me decía, mira acá, y yo hasta que no marcaras el punto, por eso te preguntaba con respecto a que a Q2, a Q1, la verdad es que hasta que no dibujara yo no veía el punto tampoco. bueno, me entero. No, por eso le avisé por las dudas. Claro, no, hiciste bien porque evidentemente o hay alguna configuración mal que no grafica o porque claro, si es así complica un montón. No puedo señalar con, bueno, voy a tener que ver eso, entonces ahora voy a tomar concepto de marcarlo para que ustedes se den cuenta. Bueno, mil disculpas. Yo tengo una flechita que me va guiando como cualquier elemento. Bueno, conclusión entonces, en el punto B, acá, yo tengo campo eléctrico hacia un lado por la carga 1 y campo eléctrico hacia el otro lado por la carga 2, por la carga positiva. Es decir, que acá tendría una relación similar a lo que vimos en el punto A, ya que tengo campos eléctricos en distintos puntos. Cuando yo analizo eso, si yo me fijo en los gráficos que yo tengo para resolver, es decir, o el 1, o el 2, o el 4, ¿cuál les parece a ustedes que debería ir? Fíjense que en la parte intermedia, o sea, entre Q1 y Q2, ¿sí? Que es esta parte, los tres gráficos están iguales. ¿Por qué? Porque me dice, voy a tener un valor,
pero nunca va a ser 0, ¿sí? Siempre va a estar acercándose para un lado o para el otro, pero nunca va a ser 0. O sea, bien cerquita de una carga va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque evidentemente R pasa a tener un valor, pero siempre voy a tener esos valores que no van a ser 0. Pero por otro lado me dice, lo voy a representar en todos, ¿qué sucede cuando estoy en la carga? Vamos a suponer, vamos a cambiar de color, me va a quedar un scratch de colores, pero vamos a ir acá. La carga menos Q, que estaba en esta celeste que estoy manejando, que dibujé, que pinté en la figura 2. Bien, ¿qué pasa con el campo eléctrico? A la derecha de menos A. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico a la izquierda de menos A? ¿Invierte el sentido o no invierte? Si invierte el sentido, estaríamos en un caso del 2. Si no se invierte, podría ser un caso como el 4 o como el 1. ¿Se comprende el gráfico? Sería negativo para los dos. A ver, fíjate, A la mirá, izquierda, mirá E1 acá. Cuando yo E1 estoy de A, que es este valor, hacia la izquierda, E1 toma un sentido positivo. Cuando yo estoy de la carga Q1 hacia la derecha, E1 pasa a ser negativo, porque desde acá para allá, E1 siempre es negativo, o sea, siempre el vector 1 hacia dónde va, hacia allá, es decir, en el menos X. Sin embargo, desde la carga hacia este lado, E1 siempre va a ser positivo, siempre va a ir para allá. Entonces, en esta línea, evidentemente, E1 cambia de signo. Desde menos A hacia la izquierda, E1 es positivo, como está graficado acá, y desde menos A hacia la derecha, E1 es negativo. La sumatoria después termina dando otras cuestiones. Es decir, la gráfica sería la 2, justamente por cómo iría dando cada una de las sumas. La idea principal era que agarremos experiencia en el manejo de campo eléctrico y de cómo influye este campo eléctrico en cada uno de las cargas. Si me permiten, no lo tenía, pero dada la dificultad, lo vamos a ver igual. Lo voy a abrir porque lo tengo en PDF. Creo que es el 4. Bien. El ejercicio 4 plantea este ejemplo, es decir, plantea calcular el campo eléctrico dada una carga. Ahora sí se ve la flechita acá, ¿no es cierto? Sí, profe. se ve. Bien, profe. claro, estamos en PowerPoint. El ejercicio 4 les plantea, que está bien explicado, no sé si está bien porque lo expliqué yo, pero está explicado, en el campus. Plantea una carga negativa a una distancia cualquiera y una carga positiva a otra distancia x2 y x1. Entonces, va preguntando a dónde los campos pueden ser nulos o a dónde los campos no son nulos, con una característica un poquito importante, porque la carga Q1 vale 10 coulomb, microcoulomb, perdón, negativa, y la carga Q2 vale más 0,5. O sea que ya no están iguales. Pero entonces va preguntando en distintos puntos en qué zona es igual. Es decir,
en A, en B, en C, y después también podríamos preguntar en un punto por acá, si esto siguiese, que sea el punto D. Bien. Por lo que vimos hasta ahora, voy con Cristian Marconeto. El punto B puede tener, o sea, entre la carga Q2 y Q1, ¿puede haber un valor en que el campo eléctrico sea 0? No, exactamente, como vimos antes, porque todo el campo eléctrico que genera la carga Q2 siempre va a estar orientado hacia allá, y todo el campo eléctrico que genera la carga Q1 siempre va a estar orientado hacia allá. O sea que la suma nunca va a ser 0 en este tramo, ¿sí? Es decir, que el 0 lo podría encontrar o de este lado o de este lado de la carga. ¿Y de qué va a depender que sea de uno u otro? Bueno, de la relación que haya entre el valor de la carga y la distancia. ¿Por qué? Porque si bien este tiene un valor más grande de carga, la distancia acá puede ser menor que la de este, entonces podría compensarse. De hecho, de este lado, como la carga es más chica, como en este lado la carga es más grande, siempre va a prevalecer el campo eléctrico este al campo eléctrico este. O sea que el 0 lo voy a encontrar por acá en algún lugar XA. ¿Y cómo se comportaría en C? A ver, Agustín. Fíjate, en C, como el campo eléctrico es radial, yo voy a tener de la carga Q2, ¿cómo voy a tener acá el vector campo eléctrico en este punto? Saliente sería. Saliente, o sea, yo voy a tener un vector así, E sub 2, y con respecto a la carga 1, ¿cómo voy a tener? Va a ser entrante. Entrante. Entonces yo acá voy a tener un vector así, E1, que obviamente la resultante va a depender de la suma vectorial de ambos, ¿sí? Y evidentemente los dos vectores estos van a depender de la distancia donde yo ubique el punto C. Pero, convengamos, ¿puede ser 0 en algún lugar de este? Es decir, nuevamente, entre X1 y X2, ¿podría No, llegar a valer 0? no. Nunca. O sea que, independientemente de así me aleje o no fuera del plano X, nunca entre las dos cargas voy a tener un valor 0 si las dos cargas son positivas y negativas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una carga positiva acá y tengo otra carga positiva acá? Dos cargas positivas. Analicemos, Agustín, ayúdame. Analicemos el campo eléctrico en este punto, si son iguales. ¿Sí? Vamos a suponer que el punto es la misma distancia para los dos. O sea, acá tengo A y acá tengo A. En este punto, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Cómo sería el campo eléctrico de 1 en el punto 0? Iría siendo saliente. Saliente, hacia allá. Esto es E1. ¿Y el campo eléctrico de 2 en E1? Igual, En el 0, igual y opuesto. Es decir, que si yo tengo cargas opuestas, sí puedo tener valores de 0 acá adentro. De hecho, independientemente del valor que yo tenga entre uno y otro, si una es muy grande o la otra es muy grande, se me correrá el valor a donde está 0, pero voy a tener entre los dos. Con lo negativo pasaría igual. Si yo tengo una carga negativa y tengo otra carga negativa, en este punto el vector 1 y 2. E1 va a ir para allá y E2 va a ir
para allá, porque cada uno tiene que entrar a su propia carga. O sea que la sumatoria en algún momento, en algún punto de las X, me va a dar 0. Bueno, si ustedes avanzan con este, fíjense que ahí les grafica, ahí estoy graficando el de la carga Q1 y el de la carga Q2. Lo calculamos, ahí graficamos, como ya sabemos, los dos que van para el mismo lado. Ahí graficamos los dos que van para ese lado. Y ahí te estoy tirando un punto P afuera, que evidentemente grafico mucho más grande el de la carga 1. ¿Por qué? Porque Q1 es más grande que Q2. O sea, siempre va a ser mayor porque aparte que está más cerca, encima la carga es más grande. O sea que en este lado de la recta, desde acá hacia allá, siempre voy a tener campos entrantes a Q1, independientemente de la distancia que tome. ¿Preguntas? Yo, profe, una pregunta. Sí. Con respecto a lo que decía antes de que, o sea, el campo eléctrico entre dos cargas iguales en algún punto va a ser 0. Si yo una de esas dos cargas, o sea, si una de esas dos cargas es mucho mayor a la otra, puede que se corra, digamos, hacia atrás de una de las cargas. No, lo vas a tener bien cerquita. Por una cuestión lógica, por más grande que sea la carga, te la dibujo así como para que vos te... En realidad, la carga, consideren que por definición es un punto singular. O sea que cuando yo... ya después vamos a ver qué pasa en una pelota, si adentro tengo carga o no. Pero dibujo mal, no podría dibujar una más grande que otra. Pero por más valor absoluto que yo tenga, si yo tengo la carga acá, y desde el eje X, como todas las cargas tienen que entrar, y yo estoy analizando el eje X, todo lo que esté, si esto es 0, es el eje el X0, o sea, acá es X0, todo lo que esté desde este lado va a estar entrando siempre. Y si estoy muy cerca, infinitesimal, también va a estar entrando, porque ya si paso de este lado tiene que entrar también. Entonces siempre la singularidad es el punto de la carga, y todo lo que esté a la derecha de esa carga va a entrar, y todo lo que esté a la izquierda también va a entrar. O sea que por más que acá tenga una carga en valor absoluto mucho más chico, a lo sumo pasaría que esté el centro de fuerza acá. Es lo que pasa con, ahí sí vamos con la gravedad, el Sol y la Tierra. Si esta es la Tierra y este es el Sol, ambos se atraen y ustedes vieron que se da un centro de gravedad, es decir, la Tierra gira sobre el Sol, pero el Sol gira sobre la Tierra. Lo que pasa es que como las masas son muy diferentes, la Tierra gira de esta forma y el Sol en realidad lo que hace es un ciclado chiquitito. Cuanto más grande es la masa del Sol, más chiquitito es el ciclado, y cuanto más chica es también le va a provocar menos perturbación al Sol por ser una masa. Lo mismo pasa acá, pero nunca voy a tener del otro lado, o sea, nunca me voy a poder pasar del otro lado de la carga, porque el otro lado también es entrante. O sea, si esta carga entra acá y de este lado entra, o sea que sí o sí va a estar entre X1 y a lo sumo hay un infinitesimal si la carga Q1 es terriblemente grande en relación a Q2. Pero tiene que ser entrante, sí o sí. ¿Respondido? Sí, profe, bien, gracias. Bien. ¿Otra consulta? Bueno, algo que me queda responder de esto, no me quiero meter en la parte vectorial porque entiendo que ustedes en eso están mucho más ágiles que yo. Con lo que hay, matemáticamente se lo puede trabajar muy simple, pero sí vamos a ver un ejercicio que por la particularidad está también tratado muy bien en lo que es el apunte, pero me gustaría que lo veamos. Son ejercicios tipo, de hecho esto
bueno, hoy cada vez se usa menos con los medios electrónicos, pero en un momento el osciloscopio, que es un aparato para medir señales de tensión, se manejaba de esta manera. Es decir, yo tenía dos placas y esas placas, en función de la polarización, era una especie, es un tubo de rayos catódicos, es decir, había una fuente que emitía electrones y esos electrones pegaban contra la pantalla, como en los viejos televisores, con la diferencia que esos electrones, en vez de ser movidos por bobinas, como en los televisores, eran movidos por placas. Entonces, en función del campo eléctrico que yo tenga, provocaba entre las placas un movimiento del electrón. En este caso, me voy a concentrar. El ejercicio plantea dos placas con un campo eléctrico. El campo eléctrico va de la carga positiva a la negativa, ¿sí? O sea, es saliente de la positiva y es entrante en la negativa. Entonces, si yo viese esta placa de arriba, como a mí me dice que el campo eléctrico va hacia abajo, eso es lo que estoy representando acá, evidentemente el campo eléctrico, entonces la placa de arriba va a ser una placa positiva, y como hay un montón de cargas, me va a generar un campo eléctrico que va a ir hacia la placa de abajo, que va a ser negativa, y me va a generar. Si yo quisiese aumentar la cantidad de campo eléctrico, lo que haría sería aumentar la diferencia entre cargas positiva y negativa, es decir, aumentaría la diferencia de potencial, que ya lo vamos a ver en un futuro. Pero bueno, básicamente lo que plantea el ejercicio es que yo tengo dos placas, esto me define un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Porque si la cosa no fuese uniforme, el cálculo es mucho más complejo, adentro. Entonces, este electrón, que es una carga, de hecho el electrón es la mínima carga que se conoce, vieron que en el video hace la analogía con el menor valor, el cuanto de menor valor, o sea, desde el punto de vista de carga, es lo menos que podemos dividir. A ver, hoy si nos metemos en la física nuclear o en todo lo que es la física atómica, de hecho aparecen cargas más pequeñas que el electrón, el quark y todo lo demás, pero no influye en estos cálculos, no por lo menos para ahora. Pero sí, el electrón es la menor carga, la carga del electrón es el menor valor de carga que vamos a conseguir, que es igual a la carga del protón, por otro lado, por eso es neutro el átomo. Y entonces es una carga negativa muy chiquitita que obviamente se aproxima y entra a estas dos placas con una velocidad inicial. Y a partir de esa velocidad inicial, lo que va a hacer es ser atraído por el campo eléctrico. Entonces el tema es analizar cómo se va a mover esta carga en un campo eléctrico. Si en vez de esto y de tener una velocidad, yo lo que hiciese fuese tener una carga igual a esta, la vamos a dibujar en verde ya que está en verde, acá en el centro de estas dos placas, la deposito ahí y la dejo suelta. La pregunta sería, ¿esta placa se va a ir para arriba o se va a ir para abajo? Serían las dos dudas que yo tendría de hacia dónde va a ir este electrón, hacia abajo o hacia arriba. Y evidentemente, ¿hacia dónde creen ustedes que debería ir este electrón? Hacia arriba se va a mover. ¿Por qué razón? Por la diferencia de cargas. Claro, porque la de Es decir, arriba, es positiva la placa y negativa la carga en sí. claro, si lo quiero simplificar, yo podría decir, arriba tengo una carga positiva y abajo tengo una carga negativa. Arriba tengo un montón de positivas. Bueno, si un montón de positivas sería como tener una carga muy grande, ¿sí? Arriba y una carga más pequeña abajo, pero la conclusión es que la fuerza con que va a estar sometido este electrón va a ser de atracción, o sea, va a ir hacia allá. La placa también va a querer ir hacia el electrón, pero bueno, pasa lo mismo con la Tierra y nosotros, digamos. Si yo me largo del techo o entro a la atmósfera,
¿sí? Yo voy a estar atrayendo la Tierra, pero lo que voy a traer a la Tierra es poquito. Ahora, a mí la Tierra sí me va a atraer realmente y me va a hacer escrachar contra el piso. Bueno, acá es lo mismo. La placa es atraída por el electrón, pero como es muy grande y está muy fija, prácticamente no tiene modificación. Pero sí el electrón, que es el caso a analizar, es atraído hacia la placa positiva, porque es carga positiva. Entonces, como vimos, si nosotros tenemos en este caso un electrón que es atraído hacia arriba, y a su vez se mueve con una velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme hacia la derecha, ¿sí? Que es lo que me dice ahí. Es decir, si no hubiese cargas, si estas placas no tuviesen carga, ese electrón quedaría en estas dos placas sin carga. Lucas Boeto, ¿qué me decís? Si no tengo cargas y viene un electrón que pasa entre dos placas cualquiera, con velocidad en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué hace el movimiento rectilíneo uniforme? Julián, ¿qué opinás? ¿Puede ser que se acelere? Es movimiento rectilíneo uniforme. Vienen con una Entonces velocidad no. inicial. ¿Qué te implica un movimiento rectilíneo uniforme? Se mantiene constante la velocidad. Claro. O sea, si yo no tengo placas, o por lo menos en lo que es el eje X, considerando el eje X acá coincidente con B sub 0, o sea, este es X, B sub 0 va a seguir siendo siempre constante. ¿Por qué? Porque B sub 0 es el movimiento rectilíneo y desde el punto de vista del eje X yo no tengo ninguna atracción. O sea, esta carga puesta acá, estoy de acuerdo, ponele que esté acá, sí va a ser atraída hacia arriba, como dijimos, pero no va a haber una atracción hacia allá. La única fuerza que se me genera en la carga es una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque al ir con velocidad constante, yo no tengo fuerza en el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? A ver, ¿cuál es el ejemplo? Yo voy en un avión. Perdón si me salió feo el avión, ¿no? Salió lindo, ¿eh? Voy en un avión. Esto lo vieron en Física 1. Y de hecho lo vi que Sarmiento lo tomó en parcial y todo. No sé si los tomó alguno de ustedes, no creo. Yo tengo un proyectil acá abajo del avión. El avión va con una velocidad V sub 0 constante. Y al proyectil en un momento lo larga. Entonces el tema es, el proyectil, ¿qué trayectoria recorre? O sea, la velocidad en X, ¿cómo es? Suponiendo Constante. condiciones ideales que no hay rozamiento. Sí, ¿quién me estaba respondiendo? Constante, la velocidad en X constante. La velocidad en X es constante. Porque va a seguir a la misma velocidad. Ahora, la velocidad en Y, ¿qué sucede? Aumenta. ¿Por qué razón? Por o sea, sería la aceleración de la gravedad. Claro, aumenta, o sea, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? Es decir, va a ir aumentando. En conclusión, el movimiento termina siendo una parábola.
¿Coincidimos? Sí, profe. Bueno, este caso es lo mismo, o sea, en X yo no tengo nada que lo altere. Ahora, en Y sí va a haber una aceleración. ¿Por qué? Porque evidentemente en Y, o sea, siempre, cuando esta carga comienza a entrar entre las placas, a medida que pasa lo va a ir atrayendo hacia la placa, y dijimos hacia arriba. Entonces, evidentemente, la composición de movimiento que tengo acá va a ser exactamente lo mismo o opuesto a lo que yo tendría ahí. Es decir, comenzaría a tener un movimiento del tipo parabólico, porque el ejercicio me dice, bueno, a ver, ¿qué movimiento tiene para que pase justo? O sea, yo voy a tener que encontrar el valor del campo, me dice, a ver, claro, el valor del campo para que el electrón alcance a salir justo en este punto. O sea, si es muy fuerte el campo eléctrico, la fuerza de gravedad, que en este caso no es gravedad, sino que es la fuerza electrostática, la fuerza que atrae la carga, si es muy fuerte, la curva sería así. O sea, se me escracha el electrón acá. Si es muy débil, la fuerza gravitacional, lo mismo que esta es la Fg, acá tengo una fuerza coulombiana, si es muy débil, mi fuerza va a ser así, y va a terminar saliendo el electrón ahí. Una vez que sale, como no tengo más fuerza electrónica, a partir de acá, ¿cómo sería el movimiento? Irina, ¿qué opinás? Hasta acá, que había campo eléctrico, yo tenía un movimiento acelerado. O sea, este movimiento, claro, este movimiento es acelerado. A partir que sale, es decir, de esta línea, dejo de tener campo eléctrico. O sea, dejo de tener un campo eléctrico. De la misma manera que yo dejaría de tener un campo gravitacional. ¿Qué pasaría a tener a partir de esta línea? ¿Cómo sería el movimiento? Wada, ¿qué opinas? ¿Rectilíneo, profe? Claro, Porque no hay nada que lo... claro. O sea, Ya está fuera del campo gravitacional, no, no claro, entiendo. sería, de hecho, tangente a la curva en ese punto, en el punto ahí, tangente a esa curva, y a partir de ahí sigue derecho. ¿Por qué? Porque obviamente ya quedaron dos velocidades definidas, una v en y una v en x. Es como si ya no hubiese más campo gravitacional. Si lo analizo en la gravedad, suponiendo que a partir de este punto, acá abajo, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en naranja. Yo hago desaparecer la gravedad, bueno, el movimiento va a seguir eternamente, suponiendo que yo salí de la atmósfera. Fue al revés el caso, pero vamos a suponer que lo tiré y que se salió por alguna forma, salió de la atmósfera. No sé, pero si salió, medio difícil que cayendo salga, pero no importa. Vamos a suponer que le dimos una fuerza, un movimiento acelerado de propulsión. En cuanto salió de la atmósfera, ya la trayectoria es tangente a la curva de salida y no va a cambiar. Ya va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, después sí, la atmósfera podemos decir, pero después no excedemos el tiempo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, el ejercicio plantea el análisis del campo eléctrico de la misma manera que es un campo gravitacional, porque de hecho son iguales. Y cuando ustedes vean en el campus que hace todo un cálculo de análisis de movimiento, ¿sí? De lo que vimos en física 1, de lo que vieron, y ahí va a tratar de determinar entonces el valor que tiene que tener E para que se desplace exactamente este nivel, o sea, este valor de H sobre 2.
Y en otro ejercicio, no, en el punto C, lo que va a hacer, y a ver qué opinan ustedes, ¿qué pasa si a este mismo ejercicio, en vez de un electrón, le ponemos ahora lo voy a pintar de rojo, así que más lindo, un protón? ¿Qué diferencia hay entre el protón y el electrón? Bueno, la carga eléctrica son iguales. La del electrón es igual a la del protón. El problema es que la masa del electrón es muchísimo, pero muchísimo más pequeña que la masa del protón. Conclusión. Yo entré a estas dos placas con una bolita muy chiquitita de pequeña masa, que era el electrón, y ahora les voy a meter un bolón, una bocha, grandísimamente, muchísimo más grande en masa. ¿Qué es lo que va a suceder con la trayectoria de este protón en las mismas condiciones que antes, con el mismo campo eléctrico que acá hizo que salga justito el electrón? ¿Cómo se va a comportar este protón ahora? Cristian, ¿qué me decís? Tiene la misma velocidad y está en el mismo campo eléctrico de antes, pero tiene mucho más masa, es decir, moverlo es mucho más difícil. Ahí escribió en el chat, profe. ¿Cómo? Ah, bien. Ah, No me salió en el chat a mí. Alguien que me lo lea porque no me figura nada. puso que iría hacia abajo. Claro. ¿Coinciden en que va hacia abajo? ¿Qué opinan? Julián, ¿qué opinas? ¿Va hacia abajo? La verdad estoy pensando, porque no, o sea, no sé si el tema de la masa influiría o no. La masa es para otro problemita. El sentido es esto. Entonces yo tendría arriba la placa positiva, abajo la placa negativa, te la dibujo más grande así para que vos veas, y acá tengo la carga positiva. Entonces, ¿hacia dónde va a ir la carga positiva ahora, Julián? Hacia abajo. Hacia abajo. O sea, ese diagnóstico está bien. Es decir, que yo voy a tener ahora un movimiento del tipo que vimos recién, pero hacia abajo. ¿En qué me va a variar la masa? En la inercia de este sistema. Es decir, si la fuerza, recordá que la fuerza ¿de qué depende? Bueno, de la constante, ¿sí? Vamos así, la fuerza depende del campo eléctrico y de la carga. Te la pongo. Así lo ves, control V. La fuerza depende del campo eléctrico y de la carga. Entonces, la fuerza a la que va a estar sometido este electrón, este protón, perdón, va a ser igual al campo, que es igual que antes, y al valor de la carga, que también es igual que antes, ¿no es cierto? P más, que es igual a E por E menos, en valor absoluto. O sea que la fuerza es la misma que antes. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ¿cuál es tu duda con la masa y por qué lo destaco? Claro, porque no es lo mismo hacer 1 kilo de fuerza y mover la lapicera que hacer 1 kilo de fuerza y mover un avión. ¿Cuánto se va a mover el avión en relación a la lapicera? Mucho menos. Mucho menos, claro. Claro. Entonces, con las mismas características de campo eléctrico y de carga eléctrica, o sea, con la misma fuerza eléctrica, el efecto que voy a producir acá, por inercia, va a ser mucho menos. En conclusión, este protón se va a mover con una curva mucho más suave. O sea que va a salir
perdón, me estoy con una B, va a salir, pero no tocando el borde, sino que va a salir, en realidad sería hasta mucho menos. Si tuviese que dibujarlo, si lo dibujase en escala real, prácticamente ni me daría cuenta en relación, pero vamos a suponer que lo dibujamos así y comienza. O sea, ¿veis? Ahí está. Es decir, que saldría, y a partir de acá tendría que hacerlo el mismo tamaño para que B del protón. ¿Se entiende? O sea, la fuerza es la misma, porque depende de la carga y del campo eléctrico, que es igual en los dos casos, pero evidentemente la inercia para mover esa masa es mucho mayor que para mover la masa del electrón. Conclusión, cuando yo disparo un protón ahí, se va a mover muchísimo menos. ¿Preguntas? Hay una pregunta en el chat, profe. No, saben que no, ni me figura el chat. Es como que de golpe desaparece el chat, no sé por qué razón. ¿Alguien me la puede leer? Ahí apareció. Dice que si ambas placas, Tienen carga positiva de igual intensidad que hace el electrón. Ah, buena pregunta. Vamos a analizar acá. ¿Quién pregunta? Martín Machado. Y le meto Cristian a Cristian. Marconeto Bueno, preguntó. a ver, fíjate. Vamos a poner, lo vamos a aprovechar en el cuadriculadito este. Vamos a tener las placas arriba positivas y vamos a tener abajo las placas positivas. ¿Sí? Suponiendo que interfieren cada cuadradito con su cuadradito de manera directa. Si yo pongo justo al medio una carga positiva, ¿cuál es el campo eléctrico que genera la carga positiva de abajo sobre la carga del medio, que sería mi protón? Convengamos entonces, ¿no? Esto estamos hablando así, la misma distancia A y la misma distancia A. Entonces, el campo eléctrico, que después va a depender de la fuerza, que me genere la inferior, ¿sí? O sea, esta, sobre este va a ser un campo saliente. O sea que acá, en este punto, tengo un campo saliente dependiente de la placa inferior. O sea que este es E inferior. Y de la placa superior, que es esta, tengo un campo saliente de allá para acá, del mismo valor porque son iguales. Un campo superior. Conclusión, el campo eléctrico en mi protón es igual a ¿qué? Al E inferior más E superior, como los dos son iguales, es 0. Si yo acá tengo campo eléctrico 0, ¿cuánto va a ser mi fuerza? E por Q, en realidad sería fuerza igual a 0 por la carga eléctrica del protón. P más, para ponerle un... O sea, me va a dar 0. Como yo tengo dos iguales, evidentemente se neutralizan. Si estoy al medio, ¿qué pasa? Si yo, en vez de estar al medio, a mi protón lo tengo posicionado más de este lado, ahora el campo eléctrico inferior va a ser mayor que el campo eléctrico superior, igual o menor. El campo inferior está más cerca del campo de la placa inferior. O sea, esta distancia es menor. Por consiguiente, E inferior es más grande, porque está más cerca. Y E superior es más chico. Entonces voy a tener un campo
que si yo lo analizo, en el caso de análisis de campo, este campo va hacia arriba, o sea, va al revés que el que vimos arriba. ¿Y llegaría un momento donde se estabilice y siga una trayectoria recta, digamos? A ver, si fuese justo por el centro, iría perfectamente recto. Lo que pasa es que cuando se vaya para un lado, si yo Claro, digo, tengo... en el caso que vimos recién, digo, si arranca de abajo, llegaría un momento en el que se estabilice por el medio. en el caso de dos iguales, si es carga positiva, déjame ver, ahí yo tengo un protón ahí con un campo ahí, la fuerza, como es positiva, eso se comporta como... y ahí se me estaría alejando. Y para lograr el equilibrio, si yo tuviese... Claro, porque ahí se me repele más, entonces el campo, la carga volvería a ir hacia allá. Cuando llegue allá, claro, ahí está, solito se me haría en equilibrio. Porque en cuanto se desplaza un poquito, el campo eléctrico aumenta, o sea, en cuanto se va hacia abajo, el campo eléctrico inferior aumenta. ¿Y qué va a hacer? Que una carga con campo eléctrico hacia afuera, al ser positivo, va siempre hacia el lado del campo eléctrico, que es la otra regla. O sea que en este caso, cuando se me tiró hacia abajo, el campo eléctrico va a hacer que esta carga genere una fuerza hacia arriba. Y si se sobrepasa para el otro lado, me va a generar una fuerza hacia abajo. O sea que si yo tengo una carga positiva entre dos placas positivas, iguales de carga, tendería a ir por el centro. Solo en ese caso, ¿no? O sea, debería tener cargas opuestas. Lo mismo me pasaría con cargas negativas. Si yo tuviese placas negativas iguales y envío un electrón, me va a pasar lo mismo. Porque se me van a ir oponiendo constantemente, me lo van a rechazar de ambos lados, digamos. Siempre y cuando sean iguales las cargas. Es una buena pregunta. Y podría ser alguna aplicación interesante, ¿no? No se me ocurre en estos momentos para tener una carga flotando, por ejemplo. Bueno, hoy quedó distinto, desordenado, porque en realidad lo que quería concentrarme es en interpretar las cargas, cómo funcionan y los campos eléctricos, cómo se generan. Después el análisis es muy simple, como verán. O sea, si yo tengo el campo eléctrico con hacia dónde va, con la carga simplemente saco la fuerza. Y algo que faltó por las dudas, que les quede para la teoría, fíjense que para el caso de tener campos eléctricos, porque ya vamos a verlo, cuando el campo eléctrico, por ejemplo, era hacia abajo, como en este caso, ¿sí? O sea, de positivo a negativo, las cargas negativas tienden a ir hacia arriba, o sea, hacia el positivo, es decir, opuestas al campo eléctrico. En cambio, las cargas positivas tienden a ir hacia el campo eléctrico, que es lo que se ve en el ejercicio de recién. Entonces, para que analicemos, cuando después me dibujen un campo eléctrico solo, ¿hacia dónde va a ir? Cargas negativas van opuestas al campo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, porque físicamente el campo eléctrico, si va hacia abajo, implica que arriba tengo cargas positivas y que abajo tengo cargas negativas. Y como el negativo va al positivo,
¿Quedó claro? ¿Se entendió? Por favor, pregúntenme porque es básico para poder resolver los ejercicios. Uy, si hay chat no lo puedo leer. ¿Por qué razón no me sale chat? Ahí salió. Se entendió, dice Cristian. Perfecto. ¿Alguien más entendió todo? Ah, bueno, si ambas placas tienen cargas positivas de igual intensidad. Si las dos tienen cargas positivas y vos tenés un electrón, en cuanto el electrón se vaya para uno u otro lado, es una situación de equilibrio de esas que no recuerdo, inestable. Analízalo, porque mientras estén los dos campos iguales va a ser perfecto, pero en cuanto se corrió de un lado, lo voy a dibujar ahí mismo, acá. Así sea dos cargas, o sea, si son cargas opuestas, en este caso te podría ser un electrón, un protón y placas negativas, o un electrón con placas positivas sería lo mismo. Si está justo en el centro, evidentemente ambos campos van a ser iguales, o sea que voy a tener una igualdad, no se va a mover. Ahora, en cuanto se corrió apenas un espacio, evidentemente un campo le gana al otro y ahí se va a acelerar cada vez más, porque cada vez va autogenerándose más campo hacia el mismo lado. O sea, se da el sentido opuesto. Si lo analizamos desde el punto de vista de equilibrio, este sería un caso de un equilibrio de, por ejemplo, un triángulo, donde si lo haces coincidir justo sobre el centro, está en equilibrio. Ahora, se corrió un poquito de esa posición y ya se da vuelta. Bueno, lo mismo pasaría si yo tengo las placas de negativas y la carga positiva o al revés. En cuanto yo saqué un poquito, se me iría para un lado o para otro. Hace el análisis y te va a dar. Bueno, si les parece, entonces, la clase que viene terminen los videos. Lo que vamos a ver son justamente ya este anticipo que les di, es decir, ya no cargas puntuales, sino cargas ya lineales o cargas superficiales, ¿sí? Como sería este caso de las placas que vimos, y el efecto que produce eso en las cargas, o en el campo eléctrico sobre todo, cómo genera un campo eléctrico. En este caso generamos un campo eléctrico perpendicular y homogéneo. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos la clase que viene, el lunes que viene. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Vale, profe, nos vemos.